Quiero agradecer la presencia aquí en el estudio de Uriel de Jesús López Castillo. Él es vocal del Registro Federal de Electores del INE Coahuila. Bienvenido, Uriel. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio y con gusto estamos aquí. Pues qué bueno que caes como anillo al dedo, porque la verdad es que este tema del Plan B, que es muy complejo porque implica muchas vertientes, pero para que nos expliques qué es lo que está en disputa actualmente con este Plan B enviado a la Cámara de Diputados por el Ejecutivo Federal, presidente de la República, y que ahorita está en etapa de validación por parte del Senado. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿En qué consisten estas reformas? Sí, mira, este proyecto de dictamen pues afecta una serie de leyes electorales como la Ley General de Instituciones y Procedimientos, Ley de Medios de Impugnación y demás, y que sobre todo pues rigen el funcionamiento de las instituciones electorales. En particular, en el caso del Instituto Nacional Electoral, pues sí mandata una reconversión administrativa completa, todo un cambio en el modelo operativo de cómo estamos trabajando actualmente, pues para desarrollar las diversas funciones que realizamos, no solamente las elecciones, sino desde la expedición de credencial, temas de actualización cartográfica, temas de protección del padrón electoral, ya sea como sea la organización de elecciones, la protección de derechos, por ejemplo, políticos de minorías y demás. Entonces cambia todo el modelo que ya se ha ido trabajando, que se ha ido consolidando a partir de la reforma de 2014 y lo modifica sustancialmente, cambiando la estructura operativa que es la que se encarga de llevar a cabo todo esto. Ajá. En estos momentos, comentábamos ahorita en el preámbulo, el Senado está por validar estas reformas. ¿Qué pasaría si finalmente se valida, se publica en el diario oficial de la Federación? ¿Qué pasaría con el INE? ¿Cuáles serían las consecuencias políticas y operativas de una institución que valida los procesos electorales como es el INE? Yo creo que uno de los mayores riesgos que tiene esta reforma en cuanto a la operatividad del instituto es lo que mandata respecto a nuestros órganos desconcentrados. Ajá. Nosotros en el país actualmente funcionamos con 300 oficinas, juntas distritales ejecutivas, que son las encargadas pues, de atender en cada uno de los distritos electorales federales y de pues, realizar las funciones físicas del instituto con una amplia cobertura en todo el país. Ajá. Desde la expedición de credencial, que pues tú bien sabrás que tenemos módulos que visitan las localidades más alejadas, la organización de las elecciones, por ejemplo, como en Coahuila, que estamos visitando la ciudadanía, que no dejamos de visitar por muy lejano que esté el ciudadano, lo vamos a visitar, no importa la hora y demás, la actualización de la cartografía electoral, todo esto pues es a través de estas oficinas. ¿Qué es lo que pretende, o bueno, qué está impactado en la reforma? ¿Qué se modifica? Ya no va a haber 300 juntas distritales, sino se mandata hacer oficinas auxiliares. Estas oficinas auxiliares ya no van a estar necesariamente una en cada distrito. Establecen ahí algunas reglas, por ejemplo, que si hay un municipio como Saltillo, pues por ejemplo que es conurbado, pues nada más va a haber una oficina. Para atender a todo Saltillo. Arteaga, Ramos Arizpe. Lo que es puro Saltillo, pero por ejemplo para Saltillo nosotros tenemos... pues es que tienen varias. Tenemos dos juntas aquí en Saltillo. En Torreón tenemos también dos y también bajo este modelo sería solamente una oficina. Sí, porque estamos hablando de juntas distritales. Estaba yo en el error. Exactamente. Juntas distritales que obviamente corresponden a cada uno de los distritos. Ya con el nuevo modelo serían oficinas auxiliares y no necesariamente es una por cada distrito. Además, modifica la estructura de estas juntas. Ahora, las juntas actualmente se componen de 5 vocales, que son los encargados de resolver actividades, capacitación electoral, educación cívica, organización electoral, actividades en materia del registro como es actualización cartográfica, depuración del padrón, actualización del padrón, actividades en temas jurídicos como la protección, la capacidad que tiene el ciudadano de ir a solicitar medidas para proteger sus derechos políticos ahí, información, funciones de oficialía electoral para dar validez o dar fe y legalidad sobre diferentes actos en temas electorales. Entonces estas 5 figuras se las reduce a una sola figura que se llama vocal operativo. Entonces, si bien el número de funciones se siguen manteniendo, ya el número de personas que se encargan de coordinarlas se le reduce a 1. Y obviamente eso reduce toda la estructura operativa. Entonces, esta cobertura territorial que tenemos, esta especialización en cuanto a las funciones, se ve reducida. Ya no es lo mismo que tengamos 5 figuras especializadas en cada uno de los temas, a que tengamos una sola figura que no necesariamente va a estar especializada y no necesariamente va a tener la misma cobertura territorial. Porque si bien Saltillo uno dijera, pues es accesible, ¿no? Por ejemplo, de manera urbana,
pero pues tiene sus complejidades el aspecto urbano, visitar, o sea, no es lo mismo el Saltillo del norte que del sur, que del oriente, que del poniente. Vamos a distritos, por ejemplo, en Coahuila tenemos un distrito que cubre la mitad del territorio de Coahuila, que es nuestro Distrito Federal 2, que cubre desde Ocampo, San Pedro, y que llega hasta Ramos, ¿no? Hasta Ramos, es un constructo. Entonces, por ejemplo, con una sola persona tener cobertura para todo este distrito es... No, pues no. Sí, creo que es uno de los grandes riesgos, que perdamos esa especialización en cuanto a cobertura territorial, porque es una de las grandes ventajas. Nosotros logramos atender muchas de las problemáticas o retos que nos presenta esto por la especialización que tienen nuestros funcionarios, no solamente en la parte de conocimiento, sino también en el territorio. Entonces, reducir esta estructura pues es poner en riesgo pues este conocimiento, y sobre todo porque se cubren con figuras temporales que solamente van a estar habilitadas en procesos. Entonces, verás que no es lo mismo una persona que tenga una experiencia continua de años, que se va formando de manera permanente, alguien que llega para 5 meses y después de esos 5 meses pues cambia de actividad, se olvida de este tema. Es decir, echas por la borda todo este servicio de carrera, ¿no? Así es. Servicio civil Toda de la carrera. Profesionalización que tenemos. Profesionalización. Esos 5 vocales que digo pertenecen al servicio profesional. Que no es poca cosa, ¿eh? Porque profesionalizar a los funcionarios del INE, caramba, digo, manejan un sistema muy complejo, lo que es simplemente el tema de la credencialización, ¿no? Sí, y además de que nos estamos actualizando, porque pues pareciera que las funciones son permanentes, pero no. Del 2014 a la fecha, el sistema electoral ha evolucionado de tal forma que, por ejemplo, hemos empezado a implementar muchas medidas de inclusión para grupos vulnerables, personas de la comunidad LGBT, personas con discapacidad, temas como violencia política en materia de género y demás. Entonces, esta continua evolución del sistema electoral nos obliga a que nosotros nos estemos actualizando de manera permanente, tomando capacitaciones, talleres, estudiando. Tenemos un programa de formación que pues, nos obliga a que de manera continua estemos tomando cursos para siempre estar al día, no quedarnos con lo que entramos. Entonces, esto nos lo permite la permanencia continua. Si nos pasan a ser figuras temporales, pues ya no necesariamente estaríamos obligados a esto. Así es. Solamente a la coyuntura y ya. Dime una cosa, Uriel, en el caso de Coahuila, ¿qué opera? Por ahí nosotros publicamos una nota en el sentido de que el Tribunal Electoral de la Federación metió una salvaguarda para que Coahuila y Estado de México, que están en proceso electoral ya en marcha, pudieran operar con las reglas anteriores, porque es un hecho de que estas reformas pues prácticamente ya están aprobadas, ¿no? Sí, la propia reforma tiene en uno de sus transitorios un punto en el que establece que en el caso de las elecciones en curso que son en el Estado de México y Coahuila, como bien señalas, pues se va a seguir desarrollando bajo los procedimientos vigentes a la fecha. Entonces, pero una vez acabando esto, pues tenemos que sumarnos a lo que se disponga ya con la nueva ley. Porque esta ley pues, está pensada pues, para que ya sea de aplicación inmediata para el proceso federal. En el 24. Así es. Sin embargo, a ver, por ejemplo, en el caso de que, volvemos a insistir, es casi un hecho de que el Senado lo valide, ¿habría otros recursos jurídicos? De hecho, partidos de oposición ya recurrieron al tema de las impugnaciones. ¿El INE haría lo propio o con lo que hagan los partidos de oposición es más que suficiente? Nuestras autoridades centrales, en una sesión del Consejo General en días pasados, presentaron un informe pues, donde se recababan la experiencia y el análisis respecto a cuáles son los posibles impactos y riesgos que tendría esta reforma. En esta misma sesión, pues, se pronunciaron pues, para implementar los medios jurídicos necesarios pues, a fin de salvaguardar pues, los derechos, sobre todo la constitucionalidad. Así es. Pues estas funciones importantes que tiene el INE, pues garantizar que se sigan ejerciendo. Sí, ese es el camino que nuestras autoridades han señalado que van a seguir. En el caso de esta ley que tiene que ver con el tema de la difusión, de la propaganda, que incluso ya fue impugnada por el gobierno del estado de Coahuila, por otros gobiernos estatales, por algunos municipios, como es el caso de Saltillo. ¿Qué blindaje echa por la borda este decreto? Este es digamos que era parte también del plan B, nada más que cuando se tuvo su aprobación como que se dividieron los paquetes de reforma. Así es.
Tiene que ver con la Ley General de Comunicación Social y sobre todo ahí modificó algún tema que entiendo que es por lo que impugnaron los municipios, es respecto a la restricción al porcentaje por el cual puede tenerse comunicación social. Ajá. Entre otros cambios que también tuvo esta reforma, si no me equivoco, tiene que ver con permitir que los funcionarios públicos pues, puedan hacer promoción personalizada dentro de la función, cosa que el modelo anterior de comunicación social pues tenía tajantemente prohibido, que un funcionario público no podía entrar a hacer propaganda electoral por temas de equidad. ¿Qué es lo que nos rige actualmente, no? En el caso de Coahuila pues seguimos vigentes con la ley. Y que es una salvaguarda de la equidad precisamente, ¿no? Así es, el permitir que un funcionario público no haga uso de los recursos de su encargo, pues para propaganda electoral es una de las grandes virtudes del sistema electoral porque brinda certeza y equidad a la contienda. Y que mucho se batalló para llegar sí, de hecho, este escenario, ¿no? Ese modelo proviene de una reforma del 2008, también proveniente pues de ahí una serie de desavenencias que hubo en el tema político por temas de inequidad en temas de propaganda electoral. Pues se aplica esa reforma, se pone este escandado, pero pues ya con esta reforma que hubo recientemente pues se quita. Perfecto. Pues muy bien, Uriel de Jesús López Castillo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche y por darnos una explicación más técnica sobre pues este tema tan complejo que tiene al país pues de cabeza, caramba. Aquí estamos cuando se gusta. Muchísimas gracias. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa comercial, regresamos con más información de interés para usted. No se despegue.